El caballero medieval que imaginas, brillante, noble y siempre justo, casi nunca existió. La armadura reluciente, el código de honor impecable y la vida dedicada a hazañas heroicas son una versión tan pulida que termina ocultando algo mucho más incómodo. Porque cuando miras de cerca, descubres que muchos caballeros vivían endeudados, mal equipados y atrapados en un sistema que los exprimía hasta dejarlos rotos o muertos, a veces sin haber librado una sola batalla gloriosa. La imagen se quiebra aún más cuando entiendes que esa armadura perfecta que cubre todo el cuerpo es, en gran parte, una fantasía tardía. Durante siglos, los caballeros no caminaron envueltos en placas de acero ajustadas como una segunda piel, sino protegidos por mallas de anillos metálicos que colgaban del cuerpo y concentraban todo su peso en los hombros. Era un equipo agotador, incómodo y lejos de ser invencible, y aún así se convirtió en el símbolo que hoy asociamos con ellos. Pero la realidad era menos elegante y mucho más áspera. El acero no brillaba como en los cuentos. La mayor parte del tiempo estaba abollado, rayado y cubierto de óxido. Para retrasar la corrosión, muchos lo untaban con grasa animal o aceites espesos, lo que transformaba al guerrero en una figura más cercana a un trabajador engrasado que a un héroe de leyenda. El olor era fuerte, la apariencia poco impresionante y el mantenimiento constante. Y aún así, esa protección costaba tanto que pocos podían permitirse un equipo completo y uniforme. Una armadura de calidad podía valer lo mismo que una pequeña granja productiva, no como pago inicial, sino como precio total. Eso significaba que la mayoría de los caballeros llevaban piezas desiguales, heredadas, compradas de segunda mano o directamente arrancadas a enemigos caídos, cascos que no encajaban del todo, protecciones de brazo de distintos estilos y materiales, y ajustes improvisados que podían fallar en el peor momento. Cada salida al combate era también una apuesta contra tu propio equipo. El calor añadía otra capa de castigo. En campañas de verano, el interior de la armadura se convertía en una trampa térmica. El cuerpo se deshidrataba, la respiración se volvía pesada y el agotamiento llegaba antes de ver al enemigo. No pocos caballeros murieron así, vencidos por el clima y el peso, sin que nadie levantara una espada contra ellos. Pero lo realmente extraño vino después, cuando la gente empezó a creer que moverse dentro de ese equipo era imposible. La famosa idea de que un caballero necesitaba una grúa para subir a su caballo nació siglos más tarde como una exageración burlona. En realidad, la armadura de combate estaba diseñada para permitir correr, montar e incluso rodar por el suelo si era necesario. Era pesada, sí, pero funcional. El problema no era moverse, sino pagarla, mantenerla y sobrevivir lo suficiente para que valiera la pena. Y ahí aparece el detalle que casi nadie menciona. La mayoría de los caballeros no provenían de antiguas dinastías nobles. Durante mucho tiempo, la palabra caballero no significó nobleza, sino servicio. Se refería a un hombre armado que podía acudir cuando su señor lo llamaba, sin importar demasiado su origen. Muchos venían de familias campesinas que habían logrado reunir lo justo para comprar un caballo y algunas armas. Eso bastaba para entrar en el sistema. La aristocracia tradicional detestaba esta idea. Pero no podía ignorarla. Porque necesitaba hombres que lucharan. Con el paso del tiempo, la situación se volvió aún más incómoda para las viejas familias. Comerciantes ricos y antiguos siervos liberados empezaron a comprar su entrada a la caballería. El dinero comenzó a pesar más que la sangre. En algunos reinos, la paradoja fue tan grande que las autoridades intentaron obligar a ciertos propietarios acomodados a aceptar el título de caballero. No como honor, sino como una forma de cobrarles impuestos y servicios militares. Hubo personas que huyeron literalmente de ese privilegio. Mantener el estatus era una ruina segura. Un caballero necesitaba tierras suficientes para sostener caballos, armas, sirvientes y reparaciones constantes. Sin una base económica sólida, el título se convertía en una carga que podía arruinar a una familia en una sola generación. Muchos optaron por rechazarlo y vivir con menos prestigio, pero con más estabilidad. La imagen romántica se desmorona cuando descubres que, para algunos, ser caballero era una trampa financiera con nombre elegante. Y aún así, quienes entraban en ese mundo lo hacían desde muy jóvenes. No había un momento mágico en el que un adolescente se despertaba convertido en guerrero. El camino comenzaba en la infancia, cuando los niños eran enviados lejos de casa para servir en el hogar de un señor. Allí aprendían modales, obediencia y tareas domésticas antes de tocar una espada. Era una vida de servicio duro, largas jornadas y disciplina constante, más cercana a un trabajo forzado que a una aventura. Con los años, esos niños crecían cargando equipos, limpiando armas y observando de cerca la violencia real. El romanticismo no estaba en el aire, estaba en los libros escritos por otros. Lo que ocurrió a continuación cambió por completo el panorama, porque ese entrenamiento, costoso y prolongado, no garantizaba nada.
Podías pasar media vida preparándote y aún así no llegar nunca a ser armado caballero, ya fuera por falta de dinero, por decisiones políticas o simplemente por mala suerte. La figura que hoy admiramos como ideal caballeresco era, en realidad, el resultado de excepciones. La mayoría vivía en un punto intermedio incómodo, demasiado armados para ser campesinos y demasiado pobres para ser grandes señores. Entre el sudor, las deudas y la presión constante, se fue formando un grupo de hombres que dependían más de la economía y las alianzas que de la gloria. Y justo ahí empieza a notarse una pregunta inquietante. Si la vida del caballero era tan dura, tan poco heroica y tan arriesgada, ¿qué los mantenía dentro de ese sistema que parecía diseñado para consumirlos? La respuesta no estaba en la gloria, sino en la supervivencia. Porque una vez que entrabas al mundo de la caballería, salir no era sencillo, y muchos descubrieron demasiado tarde que su día a día tenía menos que ver con batallas épicas y más con administrar tierras, cobrar rentas y evitar la ruina. La mayoría de los caballeros pasaban más tiempo resolviendo disputas por cercas, molinos o animales perdidos que empuñando una espada. Eran, en la práctica, gestores armados de un sistema feudal obsesionado con el control. La obligación militar que tanto se idealiza era sorprendentemente limitada. En muchos lugares, un caballero debía a su señor alrededor de 40 días de servicio armado al año. El resto del tiempo lo ocupaba asegurándose de que sus tierras produjeran lo suficiente para sostener su estilo de vida. Y aquí aparece un giro incómodo. Muchos evitaban el combate siempre que podían. Algunos pagaban sustitutos para cumplir con sus deberes militares, hombres que luchaban en su lugar mientras el caballero permanecía en casa protegiendo sus intereses. Este comportamiento no era cobardía, era cálculo. Un caballero muerto no producía renta. Uno vivo, aunque nunca luchara, seguía cobrando peajes, alquileres y multas. Los ingresos más estables no venían del saqueo, sino de monopolios legales cuidadosamente construidos. Molinos obligatorios, hornos comunales, prensas de vino y puentes de pago aseguraban dinero constante. Los campesinos no podían usar alternativas. La ley lo prohibía. Cada saco de grano y cada cruce de río dejaban monedas en manos del caballero. Con el tiempo, algunos se volvieron expertos en este juego. Entendieron que la verdadera fuerza no estaba en la lanza, sino en la tierra. Más tierras significaban más rentas, y más rentas permitían comprar más tierras. Era un ciclo que premiaba la paciencia y castigaba la impulsividad. Los caballeros que sobrevivían décadas no eran necesariamente los más valientes, sino los más prudentes y políticamente hábiles. Mientras unos morían jóvenes buscando honor, otros envejecían rodeados de contratos y alianzas matrimoniales. Y aquí es donde entra en escena la famosa caballería moral, el llamado código de honor que supuestamente guiaba cada acción. La caballería, tal como se nos presenta, fue escrita en gran parte por clérigos y poetas, hombres alejados del campo de batalla. Ellos imaginaron cómo debía comportarse un guerrero ideal, no cómo se comportaban realmente los que vivían de la violencia. En la práctica, ese código funcionaba más como una recomendación flexible que como una regla estricta. La clemencia, por ejemplo, no nacía de la compasión, sino del beneficio. Un noble capturado vivo podía ser devuelto a su familia a cambio de una suma enorme. Mantenerlo con vida era una inversión, pero esa lógica no se aplicaba a campesinos o soldados comunes. Ellos no valían rescate, así que quedaban fuera de cualquier protección moral. Las aldeas eran saqueadas, los campos quemados y los habitantes desplazados sin que nadie hablara de honor mancillado. Durante los periodos de paz, la contradicción se volvía aún más evidente. Muchos caballeros que escribían poemas idealizados sobre el amor y la virtud controlaban caminos y exigían pagos a los viajeros. La línea entre peaje y asalto era difusa, pero el lenguaje elegante ayudaba a disimularla. No se veían a sí mismos como bandidos, sino como señores ejerciendo derechos ancestrales, y nadie con suficiente poder se atrevía a contradecirlos. Los torneos, que hoy imaginamos como espectáculos refinados, revelan mejor que nada esta doble moral. En sus primeras versiones, eran enfrentamientos masivos, caóticos y extremadamente peligrosos. No se limitaban a una pista cerrada, sino que se extendían por campos, pueblos y caminos. El objetivo principal no era demostrar habilidad, sino capturar al mayor número posible de oponentes para exigir rescates. Era un negocio violento disfrazado de deporte. Las muertes eran frecuentes y rara vez investigadas. Un golpe demasiado fuerte o un accidente conveniente podían resolver enemistades personales sin consecuencias legales. Incluso los espectadores corrían peligro cuando la lucha se desbordaba hacia las zonas donde observaban. La Iglesia condenó estos eventos repetidas veces, amenazando con castigos espirituales severos, pero los caballeros continuaron participando. El dinero y el prestigio pesaban más que cualquier advertencia. Con el tiempo, las reglas se suavizaron, no por humanidad,
sino por conveniencia. Los organizadores entendieron que un caballero muerto era una pérdida económica. Las armas se modificaron para reducir el número de bajas, y el espectáculo se volvió más controlado. Fue entonces cuando nació la imagen romántica que hoy conocemos, con justas elegantes y gestos ceremoniales. Pero esa versión pulida llegó después de siglos de violencia cruda. Todo este sistema giraba alrededor de un elemento crucial que rara vez recibe la atención que merece: el caballo. Para un caballero, el animal era más valioso que muchas personas. Un buen caballo de guerra podía costar varias veces más que uno común, y perderlo significaba quedar prácticamente indefenso. Por eso, los caballeros mantenían varios, cada uno con una función específica, y los cuidaban con un nivel de atención que los campesinos jamás recibirían. Estos caballos no eran ágiles ni estilizados como en las películas. Eran grandes, robustos y poderosos, capaces de cargar con un hombre armado y su equipo sin perder estabilidad. Se les entrenaba para morder, patear y embestir, convirtiéndolos en armas vivientes. Alimentarlos y mantenerlos sanos requería recursos constantes, y cualquier enfermedad o herida podía arruinar años de inversión. En muchos casos, el caballo comía mejor que quienes trabajaban la tierra. Sin embargo, ni la mejor armadura ni el caballo más fuerte garantizaban la supervivencia. La mayoría de las muertes no ocurrían en el fragor del combate, sino después. Heridas que hoy consideraríamos menores se infectaban con facilidad. La medicina medieval, lejos de ayudar, a menudo empeoraba la situación con tratamientos agresivos y poco higiénicos. La fiebre, la gangrena y las enfermedades intestinales eran enemigos más letales que cualquier espada. Las campañas militares se convertían en focos de enfermedad. Miles de hombres y animales compartiendo espacios reducidos, agua contaminada y calor intenso creaban el escenario perfecto para epidemias. Ejércitos enteros se debilitaban antes de enfrentarse al enemigo. Sobrevivir durante años en estas condiciones era casi un milagro. Y quienes lo lograban eran vistos como favorecidos por la suerte o por fuerzas superiores. Aún así, el sistema continuó funcionando durante siglos, impulsado por una mezcla de tradición, necesidad y ambición. Pero debajo de esa fachada resistente, algo empezaba a resquebrajarse. Las guerras se volvían más grandes, los costos más altos y las ventajas de entrenar a un caballero durante media vida comenzaban a ponerse en duda. Y entonces apareció un cambio que no tenía que ver con armas nuevas, sino con números fríos. Porque mantener a un caballero era caro, lento e incierto, mientras que entrenar a un soldado común tomaba apenas unos meses. Bastaba explicarles cómo mantenerse en formación y usar armas largas para convertirlos en una amenaza real incluso para la élite montada. La matemática empezó a volverse incómoda para quienes dependían del viejo sistema. Y lo que ocurrió a continuación no fue un colapso inmediato, sino algo más silencioso y devastador: la pérdida de sentido. Cuando la economía dejó de justificar su existencia, la caballería empezó a transformarse. Algunos se adaptaron, otros desaparecieron, y muchos conservaron solo el nombre. El guerrero ideal se fue convirtiendo en un recuerdo romántico. Una figura cada vez más desconectada de la realidad que lo había creado. Y en ese punto, la pregunta ya no era cómo luchaban los caballeros, sino por qué el mundo dejó de necesitarlos. La respuesta a esa pregunta empezó a tomar forma cuando el mundo alrededor de los caballeros cambió más rápido de lo que ellos podían adaptarse. Durante siglos, su valor había estado ligado a un equilibrio frágil entre tierra, guerra y lealtad personal. Pero ese equilibrio se rompió cuando las guerras dejaron de ser asuntos locales y se transformaron en conflictos largos, costosos y cada vez más impersonales. El caballero individual, con su armadura cara y su entrenamiento exclusivo, comenzó a parecer una solución anticuada para problemas nuevos. Uno de los golpes más duros vino de algo tan simple como una lanza larga sostenida por hombres que no habían pasado la infancia entrenando. Las formaciones de infantería bien organizadas demostraron que podían detener cargas de caballería que antes parecían imparables. No hacía falta derrotar al caballero en combate singular. Bastaba con romper el impulso del caballo y dejar al guerrero a pie, atrapado en su propio equipo. En ese momento, toda su inversión perdía sentido. Este cambio no ocurrió de un día para otro, pero fue constante. Los reyes empezaron a notar que podían reunir ejércitos más grandes, más disciplinados y más baratos sin depender de nobles con agendas propias. Los soldados pagados obedecían órdenes sin discutir y no se marchaban después de cumplir un número fijo de días. Permanecían mientras hubiera salario. Eso, en una guerra prolongada, valía más que cualquier ideal de honor heredado. Mientras tanto, los caballeros seguían atados a un modelo económico que se debilitaba. Sus ingresos dependían de rentas fijas y de una población campesina que ya no aceptaba pasivamente su posición.
Tras grandes crisis demográficas, como las epidemias que redujeron drásticamente la mano de obra, quienes sobrevivieron pudieron exigir mejores condiciones. La tierra seguía siendo importante, pero ya no garantizaba obediencia absoluta. El poder comenzó a desplazarse. Algunos caballeros entendieron el mensaje y cambiaron de rol. Dejaron de verse como guerreros permanentes y se convirtieron en administradores, juristas o consejeros políticos. Usaron su prestigio para asegurar puestos en cortes reales o para fortalecer alianzas familiares. Otros se resistieron, aferrándose a una identidad que el mundo ya no recompensaba. Para ellos, la transición fue lenta y dolorosa, marcada por la pérdida de relevancia. La ironía es que, mientras su utilidad práctica disminuía, su imagen se volvía más idealizada. Poetas, cronistas y artistas comenzaron a construir una versión embellecida del pasado caballeresco justo cuando éste empezaba a desaparecer. Las historias resaltaban la valentía, la lealtad y el sacrificio, y omitían las deudas, la brutalidad y la rutina administrativa. Así nació el mito que hoy reconocemos, una memoria selectiva diseñada para añorar lo que ya no encajaba. Este proceso también estuvo influido por la política. A los reyes les convenía transformar a los antiguos guerreros independientes en símbolos controlables, convertir la caballería en un ideal cultural, más que en una fuerza militar real, ayudaba a neutralizar posibles rivalidades. Un caballero que desfilaba en ceremonias y participaba en rituales cortesanos era menos peligroso que uno con ejército propio y ambiciones locales. Sin embargo, incluso cuando dejaron de dominar los campos de batalla, los caballeros siguieron influyendo en la forma en que se concebía la guerra. Sus valores, reinterpretados, se filtraron en los códigos militares posteriores. La idea de disciplina, de jerarquía y de lealtad al mando central sobrevivió, aunque ya no estuviera ligada a un linaje ni a una armadura específica. El caballero se disolvió, pero dejó rastros. En este contexto, resulta tentador pensar que las nuevas armas sellaron definitivamente su destino. Pero la realidad es más compleja. Las primeras armas de fuego eran poco fiables y lentas, y durante mucho tiempo coexistieron con la caballería pesada. De hecho, hubo periodos en los que los caballeros adaptaron su armadura para resistir proyectiles, demostrando una capacidad de ajuste que suele subestimarse. El problema no era tecnológico, era estructural. Entrenar a un caballero seguía llevando años y consumiendo recursos enormes. En comparación, formar a un soldado con un arma simple y enseñarle a operar en grupo era rápido y barato. Cuando los reinos empezaron a pensar en términos de campañas extensas y ejércitos permanentes, la elección se volvió evidente. No se trataba de romanticismo, sino de eficiencia. Aún así, el declive no fue uniforme. En algunas regiones, la caballería mantuvo relevancia durante más tiempo, adaptándose a roles específicos. En otras, desapareció casi por completo, absorbida por nuevas estructuras militares. Esta diversidad explica por qué la figura del caballero parece eterna en el imaginario, cuando en realidad fue un fenómeno histórico limitado y cambiante. Lo más llamativo es cómo esta transición afectó la identidad personal de quienes habían sido educados para luchar. Para muchos, perder su función significaba perder su razón de ser. Algunos buscaron conflictos lejanos, otros se aferraron a torneos simbólicos y ceremonias vacías, y unos pocos lograron redefinirse. La nostalgia comenzó a mezclarse con la realidad, creando una sensación de final inevitable. Con el tiempo, la caballería se convirtió en un título honorífico, despojado de obligaciones militares reales. Ser caballero pasó a significar pertenecer a una tradición, no ejercer una profesión. La espada se volvió decorativa, la armadura un objeto ceremonial. Lo que antes era una herramienta de supervivencia se transformó en un símbolo del pasado. Y sin embargo, ese pasado seguía ejerciendo una atracción poderosa. La figura del caballero ofrecía una narrativa clara en un mundo cada vez más complejo. Representaba orden en medio del caos, valores simples frente a sistemas impersonales. Por eso, incluso cuando ya no eran necesarios, los caballeros siguieron siendo recordados, celebrados y reinventados. Esta reinvención alcanzó su punto máximo cuando la realidad quedó lo suficientemente lejos como para ser olvidada. La violencia cotidiana, la explotación económica y la precariedad desaparecieron del relato. En su lugar quedó una imagen pulida, casi intemporal, que hablaba más de los deseos de quienes la contaban que de quienes la habían vivido. Pero lo realmente interesante no es solo cómo murieron los caballeros como clase guerrera, sino cómo sobrevivieron como idea. Porque esa idea influyó en generaciones posteriores, en la literatura, en la política y en la forma en que entendemos el honor incluso hoy. Y justo cuando parece que su historia termina ahí, surge un detalle que cambia la perspectiva. La caballería nunca desapareció del todo, solo cambió de forma.
Al final, el caballero medieval no fue derrotado en una última batalla épica ni barrido de golpe por una nueva tecnología. Se diluyó lentamente, absorbido por un mundo que ya no podía sostenerlo. Su caída fue silenciosa, administrativa y económica, más que heroica. Y quizá por eso resulta tan fácil olvidar quiénes fueron realmente y tan tentador recordar solo la versión que nos hace sentir mejor. Pero todavía queda una capa más profunda en esta historia, una que conecta ese pasado idealizado con nuestra obsesión moderna por los héroes. Porque entender por qué seguimos fascinados con los caballeros dice tanto de nosotros como de ellos. Y ahí es donde la historia se vuelve incómodamente actual. Esa incomodidad aparece cuando te das cuenta de que el mito del caballero no sobrevivió por accidente. Fue cuidadosamente reciclado porque cumplía una función emocional muy concreta. En épocas de cambio rápido, caos político o crisis social, la figura del guerrero honorable servía como ancla. No importaba que ya no existiera en la realidad. Lo importante era que ofrecía una historia simple donde el bien y el mal parecían claros, donde el valor individual todavía significaba algo frente a sistemas enormes e impersonales. Por eso, siglos después de que la caballería dejara de dominar los campos de batalla, los ejércitos seguían mirando hacia atrás. Los oficiales adoptaron códigos de conducta inspirados en ideales caballerescos, aunque ya lucharan con armas completamente distintas. La cortesía entre enemigos de alto rango, el respeto formal a la rendición y la idea de una guerra limpia, tienen más que ver con esa herencia cultural que con la realidad de los conflictos. Era una forma de humanizar algo que, en el fondo, seguía siendo brutal. La literatura hizo el resto del trabajo. Las historias de caballeros errantes, búsquedas nobles y sacrificios heroicos se multiplicaron justo cuando ese estilo de vida era imposible de replicar. No es casualidad, cuanto más distante estaba la experiencia real, más fácil resultaba idealizarla. Los autores podían seleccionar los rasgos que convenían y descartar todo lo incómodo. La violencia indiscriminada, la explotación económica, la miseria cotidiana. Así, el caballero se transformó en un espejo donde cada época veía lo que necesitaba ver. En el siglo XIX, este proceso alcanzó un nuevo nivel. El romanticismo redescubrió la Edad Media y la convirtió en un escenario casi mágico. Castillos cubiertos de niebla, juramentos solemnes y batallas con reglas claras dominaron el imaginario popular. En ese contexto, el caballero ya no era un administrador feudal armado, sino un símbolo de pureza moral en un mundo que parecía perderla. La historia se volvió decorado, y la realidad quedó enterrada bajo capas de nostalgia. Incluso la guerra moderna intentó aferrarse a esa imagen durante un tiempo sorprendentemente largo. Las últimas cargas de caballería, realizadas cuando las ametralladoras ya existían, son un ejemplo casi trágico de esta resistencia al cambio. Hombres montados, avanzando contra armas automáticas, no por ignorancia, sino por tradición y fe en un modelo que había funcionado durante siglos. El resultado fue devastador y dejó claro que el mito ya no podía proteger a nadie. Aún así, la fascinación no desapareció, simplemente se trasladó a otros ámbitos. El cine, los videojuegos y la cultura popular adoptaron al caballero como arquetipo del héroe clásico. Armadura brillante, valores claros, misión justa. Funciona porque ofrece algo que muchas narrativas modernas evitan: responsabilidad individual. El caballero no se esconde detrás de sistemas complejos. Responde con su propio cuerpo y su propio nombre. Es una fantasía poderosa. Pero cuando rascas un poco la superficie, vuelves a encontrar contradicciones familiares. El héroe solitario que salva al débil rara vez se pregunta de dónde sale su autoridad. En la Edad Media, esa autoridad venía de la tierra, de la herencia y de la fuerza. Hoy, la historia se suaviza para que encaje mejor con valores contemporáneos. Se conservan el coraje y la lealtad. Se eliminan la jerarquía rígida y la explotación. Es una edición cuidadosa del pasado. Este proceso de selección dice mucho sobre cómo usamos la historia. No la consumimos para entenderla, sino para construir identidad. El caballero se convierte en una herramienta narrativa que justifica ideales actuales, aunque esos ideales no siempre tengan raíces reales en la experiencia medieval. La figura se adapta, se limpia y se vuelve funcional. Y en ese proceso, perdemos de vista a las personas reales que vivieron bajo ese título. Personas que, en muchos casos, no sabían leer, que morían jóvenes por enfermedades evitables y que pasaban más tiempo resolviendo conflictos legales que luchando. Hombres atrapados en un sistema que prometía honor, pero entregaba deudas y riesgo constante. Reconocer esto no destruye la historia, la hace más humana, y quizá más interesante, porque deja de ser un cuento de hadas y se convierte en un reflejo de decisiones, incentivos y consecuencias. También obliga a replantear la idea de honor. Para un caballero medieval, el honor no siempre significaba hacer lo correcto según nuestros estándares actuales.
Significaba cumplir con expectativas sociales muy específicas, incluso cuando eso implicaba violencia o injusticia. Era un honor condicionado, negociable y, muchas veces, subordinado al beneficio económico. Entender esto ayuda a desmontar la idea de un código moral universal e inmutable. Cuando miramos el pasado con esa claridad, el caballero deja de ser un ideal intocable y se convierte en un caso de estudio sobre cómo las sociedades justifican el poder. La armadura y la espada no eran solo herramientas de guerra, sino símbolos de estatus que legitimaban el control sobre otros. El mito posterior ocultó esa función, pero no la eliminó, solo la hizo más aceptable para generaciones futuras. Y aquí surge una paradoja interesante. Aunque sabemos que la versión romántica es falsa, seguimos prefiriéndola. Nos atrae la idea de un mundo donde los conflictos se resuelven con gestos claros y valores visibles. El caballero ofrece esa claridad, aunque nunca haya existido de ese modo. Es una respuesta emocional a la complejidad, no una lección histórica. Por eso, desmontar el mito no significa descartarlo por completo. Significa entender por qué lo necesitamos. La figura del caballero habla menos del medievo y más de nuestras propias inseguridades. Cada vez que una época se siente perdida, vuelve la mirada hacia ese guerrero idealizado que supuestamente sabía quién era y qué debía hacer. No importa que sea una construcción tardía, importa que funcione como consuelo. Sin embargo, cuando solo consumimos la versión edulcorada, perdemos la oportunidad de aprender de los errores reales. El sistema caballeresco mostró cómo el poder concentrado, la desigualdad extrema y la violencia normalizada pueden sostenerse durante siglos si se envuelven en un lenguaje noble. Ese es un mensaje mucho más relevante que cualquier historia de rescates y duelos justos. Al final, el caballero medieval no es interesante porque fuera un héroe perfecto, sino porque fue un producto de su tiempo, con todas sus contradicciones. Fue a la vez símbolo de orden y agente de caos, defensor de ciertos valores y explotador de muchos otros. Reconocer esa complejidad no arruina la historia. La rescata de la fantasía y la devuelve al terreno de lo humano. Y justo cuando parece que ya hemos desmontado por completo la armadura del mito, queda una última pregunta flotando en el aire. Si los caballeros reales fueron tan distintos de la leyenda, ¿qué dice eso de la forma en que aprendimos historia en primer lugar? Porque tal vez el problema no sea solo cómo recordamos a los caballeros, sino cómo preferimos que nos cuenten el pasado. La respuesta a esa pregunta es incómoda porque apunta directamente a nosotros. Aprendimos una versión simplificada del pasado porque las historias claras son más fáciles de digerir que las realidades contradictorias. En la escuela, el caballero aparece como una figura ordenada, bueno o malo, valiente o cobarde, héroe o villano. Pero la historia real rara vez funciona así. Es caótica, ambigua y llena de decisiones tomadas por interés más que por ideales. El caballero medieval no encajaba bien en un relato limpio, así que fue pulido hasta volverse irreconocible. Cuando miras las fuentes con atención, notas que muchas de las escenas más repetidas no eran el centro de su vida, sino momentos excepcionales. Las grandes batallas, los juramentos solemnes y los duelos honorables existieron, pero ocuparon una fracción mínima del tiempo. El resto transcurría entre cuentas, conflictos legales, presiones económicas y miedo constante a perderlo todo por una mala cosecha, una enfermedad o una guerra mal calculada. Esa rutina no vende épica, pero define mejor quiénes fueron. También cambia la forma en que entendemos el poder. El caballero no dominaba solo por su habilidad marcial, sino porque representaba un sistema completo que lo sostenía. Tenía respaldo legal, religioso y económico. Su espada era visible, pero detrás había contratos, costumbres y coerción. Cuando ese entramado empezó a fallar, la figura se volvió frágil, incluso ridícula. La armadura ya no imponía respeto cuando podía ser atravesada por una formación disciplinada de soldados comunes. Y aún así, seguimos aferrados a la imagen ideal. Tal vez porque nos gusta creer que el poder alguna vez fue simple y personal, que bastaba con ser valiente y justo para merecerlo. El caballero encarna esa fantasía. Nos permite imaginar un mundo donde la autoridad se gana con acciones visibles y no con sistemas opacos. El problema es que ese mundo nunca existió de la forma en que lo recordamos. Al entender esto, la Edad Media deja de ser un escenario oscuro y distante, y se vuelve inquietantemente cercana. Las tensiones entre ideal y realidad, entre discurso moral y beneficio práctico, no son exclusivas de ese periodo. Solo cambian los símbolos. Donde antes había espadas y blasones, hoy hay trajes, cargos y discursos pulidos. La lógica de fondo, sin embargo, se repite. El caballero medieval sirve entonces como recordatorio de algo más profundo. Las sociedades tienden a justificar estructuras desiguales envolviéndolas en narrativas nobles. Cuando esas narrativas se repiten durante generaciones, terminan aceptándose como verdad histórica.
Desmontarlas no es cómodo, porque obliga a reconocer que muchas tradiciones admiradas nacieron de contextos violentos y excluyentes. Eso no significa que todo fuera hipocresía. Hubo caballeros que intentaron vivir según ciertos principios, que protegieron a quienes dependían de ellos y que actuaron con una ética coherente dentro de su mundo. Pero fueron excepciones, no la norma. Y precisamente por eso destacaron tanto en las crónicas. La regla general era más gris, más pragmática y mucho menos inspiradora. Cuando la caballería dejó de tener sentido práctico, no desapareció de inmediato porque aún cumplía una función simbólica. Se transformó en ceremonia, en título honorífico, en historia contada una y otra vez. La espada pasó a la pared, la armadura al desfile, pero el relato siguió creciendo. Cada generación añadió una capa nueva, alejándose un poco más de la experiencia real de aquellos hombres. Hoy, cuando pensamos en caballeros, no pensamos en cobradores de rentas ni en administradores de monopolios locales. Pensamos en ideales. Eso dice mucho sobre cómo seleccionamos el pasado que queremos recordar. No buscamos fidelidad, buscamos significado. Y el caballero, aunque falso en muchos detalles, ofrece una narrativa poderosa sobre identidad, deber y sacrificio. La paradoja final es que conocer la verdad no destruye esa narrativa, la vuelve más honesta. Al quitarle el brillo artificial, el caballero deja de ser un ídolo inalcanzable y se convierte en un ser humano atrapado en su tiempo. Sus errores, miedos y contradicciones lo hacen más real que cualquier héroe de cuento. Y esa humanidad es, al final, más interesante que la perfección inventada. Quizá por eso vale la pena revisar lo que creemos saber. No para arruinar historias, sino para entender de dónde vienen y por qué siguen funcionando. El caballero medieval no era lo que te enseñaron en la escuela, pero tampoco es solo una mentira. Es un espejo deformado, uno que refleja tanto el pasado como nuestras propias necesidades de creer en algo más simple. La próxima vez que veas una armadura brillante o escuches hablar de honor caballeresco, tal vez recuerdes que debajo de ese metal había un hombre común, con deudas, ambiciones y miedo. Un hombre que no vivía en una leyenda, sino en un sistema duro que exigía más de lo que prometía. Y entender eso no le quita valor a la historia, le devuelve su peso real. Porque al final, la Edad Media no fue una época de héroes perfectos ni de villanos absolutos. Fue un mundo de personas intentando sobrevivir dentro de estructuras que no controlaban del todo. Los caballeros fueron parte de eso, ni más ni menos. Y quizá la lección más importante no sea cómo luchaban, sino cómo construimos mitos para no mirar de frente esa complejidad. Ahí es donde la historia deja de ser un relato cómodo y se vuelve una herramienta. No para admirar sin pensar, sino para cuestionar, comparar y entender. Y cuando haces eso, el caballero medieval deja de ser una figura del pasado y se convierte en una advertencia silenciosa sobre lo fácil que es confundir símbolos con realidad.